Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro seminario institucional del Instituto de Biotecnología. Eh, Les agradecemos a todos su concurrencia a esta primera sesión del seminario. Eh, Estamos confiados de que vamos a tener unas sesiones muy provechosas durante este primer semestre del año 2021. Eh, Esperamos también que ustedes nos acompañen durante todas las sesiones, durante las sesiones de los jueves a las 8 de la mañana. El día de hoy vamos a tener una conferencia que está del todo en primera línea, como dicen hoy día, como está usada la frase. Contamos con el profesor, con el doctor Carlos Guerrero, que es una persona que ha estudiado los virus desde hace más de 20 años, tiene una amplia experiencia y por eso hemos querido que él nos acompañara en esta primera sesión de seminario. La mecánica que vamos a seguir es que tenemos una conferencia, programada una conferencia más o menos de 40 o 45 minutos y un tiempo para preguntas de 15 a 20 minutos. Por favor, compartan con nosotros las preguntas por el chat y al final las comentamos con el profesor conferencista invitado. Bueno, pues sin más preámbulos, voy a presentar a Carlos. Carlos Guerrero es médico de la Universidad del Valle, médico cirujano de la Universidad del Valle, hizo un máster en farmacología y máster en genética de la Universidad Nacional de Colombia. Es doctor en ciencias biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México del Instituto de Biotecnología. Además es el coordinador del Laboratorio de Biología Molecular de Virus y es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, Como les mencioné al comienzo, él ha trabajado en el estudio de mecanismos de patogenicidad de rotavirus con alrededor de cientos de artículos en revistas top de alto impacto. Eh, Ha dirigido una gran cantidad de tesis de maestría y de doctorado. Él cuando estaba haciendo su doctorado, tuvo varias menciones y pues al concluir el doctorado, su tesis fue muy bien calificada y muy bien, y tuvo menciones honoríficas y ha tenido menciones honoríficas durante todo el desarrollo de su carrera. En realidad, para nosotros, Carlos, le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación, que haya querido compartir con nosotros todo su experiencia y el conocimiento que tiene acerca de los virus y en específico, pues obviamente, de la COVID-19 que está tan impactando tanto al mundo entero. Entonces, todos bienvenidos y vamos a dar inicio a la conferencia. ¿Son las vacunas para la COVID-19 una solución real? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y poder compartir con ustedes toda esta experiencia, esta rica experiencia. Em, bueno, el tema que voy a tratar para que miremos si es una solución real o no, es elegir un tema que es el que ningún medio de comunicación habla y en las redes nunca se toca. Yo intenté tocarlo desde un comienzo, pero sé que no es fácil porque el tema no es fácil, que es acerca de la glicosilación. Entonces, para mí, lo central es que si entendemos la glicosilación, entendemos los alcances reales de las vacunas. Por eso el tema básicamente va a ser eso. No me voy a referir tanto con la tecnología, porque pues en parte la tecnología no la han, es un secreto de cada una de la industria farmacéutica, entonces no podemos discutir mucho. Es decir, sabemos las generalidades, pero no sabemos, por ejemplo, los adyuvantes, no sabemos la fuerza del promotor, no sabemos
cosas que solamente lo tienen ellos y que es un secreto de ellos, entonces no podemos discutir esa parte para poder discutir si una va a ser más eficiente que otra, o por lo menos tener una visión de los alcances en esa parte tecnológica, porque es un secreto. Bueno, entonces, recordar simplemente estas diapositivas para recordar que pues la gran mayoría de virus son RNA, con un genoma que puede ser en sentido negativo o en sentido positivo, y que hay algunos virus que se comportan, a pesar de ser DNA, pueden comportarse también como DNA, como eso es el virus de la hepatitis B, o sea que es un virus raro, que siendo DNA, cuando llega a la célula se comporta como RNA, y cuando quiere ensamblar se vuelve y se ensambla como DNA sin ser un retrovirus. A diferencia de los retrovirus, que ellos sí funcionan de esa manera. Su genoma de transporte siempre como RNA, aunque pasan por un ciclo de DNA cuando se incorporan al genoma. Casi la mayoría, como ven, son retrovirus. Y eso es muy importante entenderlo, es porque se van a venir nuevas epidemias, y entonces la mayoría de las epidemias, pues esperemos que sean epidemias de virus RNA, y que sean parecidos a este, que son más fáciles de manejar, porque aquellos virus que ya sean RNA o sean DNA y tengan cubierta proteica, pues son más difíciles de manejar. Los que tienen cubierta proteica eh, son resistentes incluso al alcohol. Lo único que los mata es el hipoclorito. En cambio, los que no tienen una cubierta proteica, sino que tienen una membrana o una pseudomembrana parecida a la célula, a una célula, a cualquier célula, sea vegetal o humana, eh, digamos que es una membrana que se comporta como cualquier célula, solamente tolera condiciones isotónicas y pH fisiológico, no tolera ningún otro pH ni ninguna otra condición fisiológica, entonces digamos que se destruyen en ese sentido más fácil. En cambio, los de cubierta proteica son resistentes incluso en las aguas negras, son resistentes incluso desde el punto de vista infeccioso, o sea, no desde el punto de vista de encontrar RNA o DNA, sino desde el punto de vista infeccioso. O sea, son incluso, se pueden contaminar con aguas, etcétera, etcétera. El virus que nos compete, que es el coronavirus del SARS-CoV-2, es un virus que tiene una envoltura, o sea, no tiene una envoltura proteica, tiene una envoltura de la membrana, o sea que, como ven al lado derecho, la membrana que sale envolviendo al virus le pertenece a la célula de donde estaba infectado. Lo único que él hace es insertar proteínas del virus, pero el componente lipídico y el componente, digamos, de la membrana depende de la célula de donde sale. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El virus básicamente, cuando ingresa, todos los virus RNA, es una de las características que hay que tener en cuenta para aprender, porque pues nosotros que estamos en una área académica tenemos que verlo desde ese ángulo. Todos los virus que tienen RNA tienen una característica muy importante, y es que una vez ingresan, no importa el mecanismo, no importa el receptor, requieren por obligación inducir mecanismos oxidativos. Eso es algo que para mí ha sido la guía, tanto desde cuando se anunció lo de la pandemia y empecé a hablar de cómo deberíamos prepararnos. ¿Y por qué lo hacen? Simplemente porque estos virus, ya sean envueltos con cubierta proteica o virus que tengan una membrana lipídica, las proteínas que traen, pues ellos lo tienen que traer, esas proteínas las tienen que tener protegiendo el genoma. Entonces, tienen que tener una membrana cerrada al medio, por así decirlo. O sea, cerrada en el sentido en que no puede entrar cualquier proteasa ahí, no puede entrar cualquier cosa dentro del virus, porque si no afectaría el genoma y afectaría al virus.
Entonces ellos tienen que tener una estructura cerrada y esa estructura cerrada la tienen que abrir para poder entrar. Entonces, esa abertura la tienen que hacer dependiendo de proteasas que tenga la célula. Pero antes de que ocurra eso, viene otro punto que es muy, muy importante, que es el central que vamos a ver en la charla, y es los azúcares. Los azúcares que trae el virus son determinantes en estos primeros contactos para poder definir si el virus logra adherirse a la célula de manera específica o de manera inespecífica. Los azúcares tienen baja afinidad, pero son muy abundantes. Y eso les permite una unión por la baja afinidad inespecífica. Ahora, cuando uno habla de inespecificidad, no significa una inespecificidad absoluta, o sea, que se pegan a cualquier cosa, no. Simplemente que por la baja afinidad pueden, y por tener requerir de abundantes azúcares, pueden pegarse digamos, con mayor facilidad a una amplia gama de moléculas también de azúcar. Pero cuando uno ya habla de especificidad entre azúcares, o sea, simplemente uno dice es de baja afinidad cuando lo compara entre la afinidad de un azúcar con otro azúcar con respecto a una proteína con otra proteína. Es decir, una unión péptido a péptido es de más alta afinidad que la de un azúcar con otro azúcar. Y una afinidad de un péptido por otro péptido es de menor afinidad que con respecto a un ácido nucleico con otro ácido nucleico. Digamos que eso es más o menos el orden. Pero eso no significa que por el hecho de ser de baja afinidad sea una inespecificidad absoluta. No, son muy específicos. Hablando ya dentro de la afinidad dentro del azúcar con el azúcar. Ya no comparando, sino dentro del azúcar. Son muy específicos. O sea, la unión de un azúcar con otro azúcar es muy específico. Tanto que no cualquier azúcar se pega con cualquier azúcar, sino que eso tiene una especificidad que se ha estudiado y que obviamente no es fácil de estudiar porque los componentes de los azúcares es como una rama de un árbol. Son muchas hojas y cada hoja puede jugar en esa especificidad y en esa afinidad. Entonces, cada monómero del azúcar dentro de la rama del azúcar juega un papel importante, como lo vamos a ver. Entonces, una vez aquí para hablar de generalidades del virus y centrarme ya en lo que son la glicosilación, es que el virus generalmente utiliza varios receptores. Es imposible que un virus utilice un solo receptor. Por regla general, más bien es una manía de los investigadores o una manía de los medios de comunicación intentar hablar de un solo receptor. O también lo que pasa es que a los investigadores nos gustaría que fuera un solo receptor y uno hallar el receptor y pues, digamos, lograr un éxito, porque si uno sabe que es un solo receptor y la proteína se une a un solo receptor, uno podría, digamos, asumir que cualquier molécula que interfiera con esa unión, pues va a tener un exitazo en cuanto a interferir con la entrada del virus. O sea, que si uno descubre un fármaco que inhibe esa unión, pues ya la hizo, ¿no? Igual un anticuerpo. Pero realmente yo pienso que ahí es donde parte un error y es muy difícil que un virus evolutivamente dependa de un solo receptor. Generalmente depende de un complejo de proteínas. Quizás uno lo que debería decir es que dentro de las moléculas receptoras unas juegan un papel más importante que otro, pero no es exclusivo de uno, de tal manera que uno lo que tendría que ver es, por ejemplo, del virus que uno maneja, decir cuál molécula es la más importante y en qué célula, y depende de qué cepa de virus. Y no, y generalmente más bien lo que hay es un set de eventos bioquímicos que no importa quién se los cubre y cómo se llame la proteína, el que se lo cubre, el virus entra con mayor o con menor facilidad a la célula, pero no un solo receptor. Una vez entra el virus, en este caso, el receptor, digamos, a que le apuntan
es la enzima convertidora de angiotensina 2, es a la que le apuntan, que de paso tiene un papel parecido a la proteína que descubrí para el virus que yo manejo, que es rotavirus, que es que tiene muchos puentes de azufre y probablemente el que tenga estos puentes de azufre le contribuye al virus a cambios conformacionales de las proteínas del virus y eso le permite esos cambios conformacionales ubicarse con todas las proteínas involucradas y hacer la endocitosis y penetrar las células. O sea que aquí hay un mecanismo óxido reductor con la EK2 y el virus. Hace esos papeles similares a las proteínas disulfurisomerasas o a las tiorredoxinas, que lo que hacen es romper y formar puentes de azufre y de esa manera contribuir a los cambios conformacionales que necesitan las proteínas del virus para completar la fusión. Entonces, en ese sentido, es una molécula, digamos, importante, sin ser la única, seguramente, y un mecanismo oxidorreductor que hay que tener en cuenta. Una vez el virus entra, el RNA, desde el momento en que entra por endocitosis, el virus comienza un proceso inmediato de cambiar el pH en el endosoma. Y al modificar el pH del endosoma, comienza a generar señales para intracelulares que prepara la célula para entrar en un proceso oxidativo. Y lo tiene que hacer de manera rápida. Todos los virus RNA, y eso es lo que hay que entender, y eso es lo que entendí desde hace varios años, y que lo descubrí con rotavirus. Y entonces, lo que no sabía yo hace muchos años era por qué los virus RNA hacían eso y por qué rotavirus hacía ese tipo de actividad, por qué cambiaba el pH, por qué inducía mecanismos oxidativos. Rápidamente, lo que hay que tener en cuenta, que eso sí ya no es descubrimiento mío, es de la literatura de otros rotavirólogos y de otros virólogos para RNA, es que los virus RNAs no utilizan la maquinaria de traducción normal de la célula. Los RNAs virales utilizan, no utilizan el 5K para empezar a la traducción, ni el factor 2, los factores de inicio de la traducción de la síntesis de proteínas normal para cualquier proteína que ustedes conocen. Ellos tienen un mecanismo que se llama un mecanismo interno o unas, digamos, unas señales internas de ribosomas que en español lo conocemos como IRES. Eso significa que la estructura del RNA de los virus adquiere unas conformaciones especiales y no utiliza de manera secuencial las proteínas de traducción normales, sino que tiene que utilizar una maquinaria bioquímica que solamente lee los IRES. Esos IRES, para esa maquinaria bioquímica, solamente se expresa en condiciones de estrés celular. Si la célula no está en estrés, no puede ser leídos esos IRES. No puede ser traducido el RNA viral. Entonces el virus necesita en pocos minutos cambiar e inducir mecanismos oxidativos y generar mecanismos de estrés celular, porque si no lo hace, simplemente su RNA no puede ser traducido. Y eso es vital porque la traducción del RNA es clave para traducir a la proteína y las proteínas empiezan a tomar el mando del bioquímico de la célula. Entonces, eso para mí es fundamental entenderlo y tenerlo claro. Ahora, el mecanismo de lectura no tradicional, o sea, IRES, también lo tienen las células eucariotas. Antes, de hecho, los IRES se descubrieron fue con los virus RNAs. Se descubrieron en los virus y años después se descubrió que muchos genes, o mejor, muchos RNAs mensajeros de las células eucariotas contienen IRES, digamos, en su RNA, de tal manera que, un ejemplo, P53 y muchas proteínas relacionadas con estrés celular.
decir, casi todos los genes que se expresan cuando una célula entra en estrés celular tienen IRES Las vacunas. dentro de su RNA, tienen IRES, y cuando la célula entra en estrés, ya sea por cualquier mecanismo, por hipertermia, por déficit nutricional, porque algo lo está haciendo entrar en apoptosis, por cualquier mecanismo, entonces, o por ejemplo, en un mecanismo normal como la división celular, entonces estos genes que se quedan para poder que el RNA se traduzca a proteínas y coordinar la división celular, tienen que expresar es IDES porque ya no está la maquinaria normal de la síntesis de proteínas, y ser traducidas a proteínas y poder llevar a buen término la división celular. Esta maquinaria de estrés celular, que es típica, es la que lee los RNAs virales, y por eso los virus, por obligación, una vez entra a la célula, lo primero que tienen que es inducir la respuesta de estrés para que la célula active esa maquinaria propia de estrés. Una vez, y lo tiene que hacer en minutos, repito, en minutos, en muy poco tiempo, entonces rápidamente, porque depende de muchas proteínas que no lleva el virus, y que entonces le van a ayudar rápidamente a traducir esas proteínas que se traducen, toman el mando, ya empiezan a controlar la traducción, a apagar la traducción normal de las células, y comienza su ciclo, digamos, de transcripción y de replicación, en este caso de replicación del RNA y de traducción de proteínas. Esas proteínas, la mayoría, específicamente las proteínas que tienen que ver con la envoltura, digamos, del genoma del virus, van al retículo endoplásmico. Por ende, van a ser glicosiladas. Y aquí hay que tener en cuenta, para entender lo de las vacunas, es que la glicosilación no depende del virus, depende exclusivamente de la célula eucariota. Si depende exclusivamente de la célula eucariota, significa que cada virus en cada célula de cada individuo tendrá una glicosilación propia de cada individuo. Significa que si todos los que estamos presentes en esta charla, cada uno de nosotros glicosila de manera distinta, entonces si el virus nos infectara a cada uno de nosotros generaríamos virus con una glicosilación diferente. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Obviamente que como humanos glicosilamos de manera parecida con respecto a otros animales, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que la glicosilación de cada virus que sale de una célula particular depende del tipo de glicosilación que haya en esa célula. Ahora, hay que tener en cuenta que aún siendo ya finos, es decir, si hay diferencias en la glicosilación entre un bovino y un humano, y si hay diferencias de glicosilación ahora entre los humanos, y eso explica el rechazo de injertos, por ejemplo, si lográsemos nosotros controlar la glicosilación, los trasplantes de órganos durarían muchísimo, muchísimo más tiempo, porque uno de los puntos claves en el rechazo de injerto es el tipo de glicosilación. Ahora, un humano, un individuo glicosila en todo su cuerpo, digamos, de manera uniforme. Sin embargo, cuando uno entra en detalle, la manera como se glicosila en el hígado no es lo mismo como se glicosila en el linfocito, y no es lo mismo como se glicosila en el pulmón. Cada órgano tiene parcialmente diferentes maneras de glicosilar, de tal manera que la glicosilación no es universal aún dentro del cuerpo. Y eso explica que una proteína, por ejemplo, se exprese en el hígado y se exprese en el riñón, pero si tienen diferente tipo de glicosilación, cumplan funciones completamente diferentes en el riñón al hígado, solo por tener diferentes tipos de glicosilación. A esas proteínas se le llaman glucoformas dentro de un mismo individuo. Dentro de un mismo individuo puede ocurrir eso. Entonces, lo mismo teniendo en cuenta que la glicosilación es estrictamente dependiente de la célula y no del virus, entonces ya podemos estar hablando que aún dentro de un mismo individuo
pueden surgir virus con diferente patrón de glicosilación. Mucho más si hablamos de virus de individuos diferentes y qué consecuencias tiene eso. Esto simplemente es para recordar rápidamente los grandes patrones de glicosilación, que el patrón de glicosilación de las levaduras es distinto a los insectos, es diferente a los animales, es diferente en las plantas y obviamente es diferente en los humanos. Pero digamos que los humanos en ese sentido, podríamos decir que los humanos glicosilamos de la manera humana y las plantas de la manera de las plantas, pero recuerden que lo que dije, que cada humano glicosila de manera diferente. Esto es simplemente para recordar los dos tipos de glicosilación que tenemos en los humanos. Los dos principales son la N-glicosilación que ocurre en el retículo endoplásmico, que se llama N-glicosilación simplemente porque es una rama que se construye sobre el nitrógeno de la asparagina y que puede variar, puede ser entre 9 a 14 azúcares y que varía de entre individuo a individuo. Aunque en promedio la mayoría de los humanos podríamos decir que este tipo de azúcares que están aquí, que es L-N-acetil-glucosamina o galactosamina o manosa, y podríamos decir que en promedio nosotros hacemos el enlace beta 1 o un enlace alfa 1, 3 o etcétera, etcétera, digamos en promedio, uno tiene que recordar que eso no es cierto, que cada uno de nosotros nuevamente expresamos diferentes enzimas, tenemos diferentes genes, parcialmente con una secuencia diferencial y que hace que tengamos preferencia por un tipo de enlace y no por otro. Repito, aunque los humanos en promedio podamos decir que este sería el tipo de enlace humano, no es cierto. Es decir, ¿en qué varía? En que, por ejemplo, algunas personas pueden tener de preferencia un enlace más 1,3 que 1,6 o un enlace más beta 1,4 en determinada posición. O sea, cómo arma la rama de azúcar varía dependiendo de la expresión de los genes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso varía entre personas e incluso varía en el cuerpo de una persona, puede variar, repito, entre el hígado y un linfocito, expresándose la misma proteína. O sea, no solamente una proteína puede tener 10 asparaginas. Entonces, teóricamente podría tener 10 sitios de glicosilación. Pero un órgano toma la decisión de glicosilar en la asparagina 1 y no en 9 restantes. Simplemente el órgano tiene esa facultad. En cambio, en el linfocito puede poner la rama en otra asparagina y esa proteína cumplir funciones completamente diferentes. La otra, o sea que hay varios componentes. Uno, ¿dónde pone uno la rama? Y otro componente es, ¿qué tan larga es la rama? ¿Cuáles son los azúcares de esa rama? ¿Y qué enlaces tiene esos azúcares en esa rama? Como ven, es muy complejo y por eso los azúcares pues son muy complejos y por eso no son fáciles de estudiar, porque el hecho que dos azúcares se unan por diferente enlace, es decir, dos monómeros de azúcar se unan por diferente enlace, hace que como dímero sean completa y absolutamente diferentes. Ejemplo, la celulosa y el almidón son dos moléculas, son dos glucosas unidas por enlaces diferentes con una función completamente diferente y con unas consecuencias biológicas completamente diferentes. Entonces, esa es la parte que es más desconocida y que menos dominamos desde el punto de vista de la célula y que tiene esa complejidad tan enorme y que tiene que ver y que es muy importante a la hora de entender si vamos a tener éxito con las vacunas o no. El otro tipo de glicosilación es la O-glicosilación. La O-glicosilación ocurre en Golgi. En Golgi, la N-glicosilación ocurre en el retículo endoplásmico. Las proteínas, la mayoría, no siempre, pasan a Golgi y en Golgi
esa rama que se ha puesto en el nitrógeno, en la asparagina, puede sufrir modificaciones para aumentar la complejidad, de tal manera que puede volverse prácticamente una rama rica en manosas o una rama muy compleja o una rama híbrida donde tenga manosas y tenga azúcares, digamos, de diversa índole. De tal manera que eso, insisto, depende de la célula. Con respecto a los virus, ¿qué pasa cuando los virus, como ya dijimos, salen y esa glicosilación depende del individuo o de la célula donde estaba, más no del virus, porque el virus no tiene ninguna maquinaria para glicosilar, ninguna, y es una maquinaria compleja, que esos azúcares van a determinar la rapidez o la afinidad con que se unan a determinados azúcares. Es decir, ya dije que los azúcares, aunque tienen baja afinidad y aunque tienen baja especificidad, cuando lo compara uno con otras afinidades como de proteínas y ácidos nucleicos, son específicas, no son tan inespecíficas. Entonces, el que un virus se una a una célula va a depender, como tiene baja afinidad, una de las consecuencias de la baja afinidad es la cantidad de moléculas Hola, que se Juan unen Carlos, ¿qué más? ¿Cómo vas? a una, que se unen Ah, bueno, a una molécula, a una célula. ¿te comparto mi pantalla o qué? De tal manera que eh, Mauricio, no sé si puedes apagar el micrófono que no estás dejando escuchar. bueno, entonces decía que los virus cuando llegan, dependiendo del tipo de azúcar y de la afinidad que tenga con los azúcares de la célula, podrán determinar que el virus se quede ahí o fácilmente sea expulsado. En el caso del tracto respiratorio, siempre pongo un ejemplo. Una mascota nos estornuda o nosotros estornudamos frente a nuestra mascota. Estamos mandándole muchos virus a nuestra mascota o a la inversa. Si los azúcares de los virus de nuestra mascota o los nuestros no tienen afinidad por los azúcares del huésped donde llegan, simplemente nosotros o el animal estornuda y ya salen los virus, no se quedan ahí. Es decir, para que un virus de una especie se quede dentro del tracto respiratorio de otra especie, se necesitan que uno literalmente trague millones de partículas. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, con la influenza, con el H1N1. Un cuidador de cerdos entra a una porqueriza y todos los cerdos están contaminados con influenza. Los cerdos todos están estornudando, todos están emitiendo millones de partículas en la porqueriza. El tipo entra, el cuidador entra, el influenza no es afín a las células del humano, pero se tragó millones de millones. Entonces, en ese caso, los virus, por más que tosa y por más que empiece a estornudar, no va a eliminar los millones de partículas virales que se tragó y van a producir una reacción más bien de cuerpo extraño, el hecho de que los virus se queden adheridos a la célula pulmonares del individuo y entra a hacer una reacción similar a cuando uno traga polvo y entonces viene una liberación de citoquinas tan terrible que el individuo muere por inundado de sus propias citoquinas y inundado de sus propios sistema inmunológico que intenta barrer a los virus como si fueran piedras porque son extraños que no se fueron, porque llegaron tantos que se quedaron pegados a pesar de que no entran dentro de la célula del nomocito del individuo. Y esas son las epidemias, digamos, controladas y por eso a veces tienen que sacrificar los cerdos porque infectan a los individuos, pero basta con aislar los individuos. Esos individuos llegan a sus casas, estornudan y emiten también cientos de partículas a su familia que vuelven y se tragan esas partículas y por regla general digamos, es una infección controlada y limitada porque no hay una afinidad entre los azúcares y los receptores del individuo y por eso, a pesar de que sea un virus influenza de los cerdos, no contamina a los humanos. Ahora, en eso siempre hay que tener cuidado porque recuerden que los cerdos son nuestros primos desde el punto de vista evolutivo y puede haber algún cruce y entonces pues por eso las autoridades tienen que controlar rápidamente el efecto. Pero aquí lo importante de entender es que si no hay esa afinidad entre los
azúcares del virus con los azúcares de la célula, no pueden ocurrir estos cambios conformacionales de esta imagen que está aquí a la derecha, que le permiten, porque rápidamente los azúcares que trae el virus en las proteínas, una vez entran en contacto con los azúcares de la célula, inducen cambios conformacionales transitorios en las proteínas del virus, y eso le permite ahora exponer dominios para que las proteasas que hay en la célula puedan romper las proteínas y exponer los dominios hidrofóbicos que le permitirán unirse con regiones hidrofóbicas de la membrana, fusionarse y entrar digamos, el ácido nucleico o entrar el virus completo dependiendo del mecanismo que tenga el virus. Entonces, si no hay unión de azúcar con azúcar, no es posible que el virus pueda entrar. Entonces, en ese proceso, cuando hay inundación de virus en una célula, pues se producen tantos antígenos virales que la célula comienza a eliminar, digamos, proteínas virales que no se alcanzan a ensamblar y las elimina, que están obviamente con antígenos, con azúcares cubiertos, que muchas veces le sirven de señuelo. Por ejemplo, si el individuo tiene anticuerpos ya que reconoce parcialmente la proteína o que reconoce la proteína y los azúcares, eludir el sistema inmunológico. Esos son trucos que utilizan el dengue, el VIH, el ébola y muchos otros virus, de mandar este tipo de señuelos, o sea, antígenos solubles de las células que están infectadas, y de esa manera controlan los anticuerpos y controlan células que reconocen esas proteínas y esos antígenos. Pero igualmente, los antígenos, perdón, los azúcares sirven para esconder el antígeno viral. Es decir, lo esconden como una rama, porque la mayoría de los anticuerpos están hechos principalmente contra la región peptídica de las proteínas. Muy pocos anticuerpos no se hacen con facilidad, aunque sí se pueden hacer contra azúcares. Generalmente, entonces, lo que hace el virus simplemente es que al modificar el tipo de azúcar, o al modificarse el tipo de azúcar dentro de la célula, o modificar el sitio, o sea, puede haber dos cosas. Uno, entra un virus a una célula y como la glicosilación depende del individuo, glicosilar de manera diferente, y entonces el individuo ya tenía anticuerpos contra ese virus, pero esos anticuerpos no le sirven porque la proteína quedó escondida con los azúcares, que este individuo está haciendo. O sea, un individuo se vacuna, genera anticuerpos, o un individuo resultó infectado por coronavirus y salió, digamos que le dio suave, hizo anticuerpos, hizo el sistema inmunológico, nuevamente recibe dentro de unos 3 meses o 4 meses o 5 meses un nuevo virus. Ese virus llega y está glicosilado de manera diferente, porque viene de un señor que se llama Pedro Álvarez. Pedro Álvarez glicosila de manera diferente, le transmite virus a Juan, que ya le había dado la infección o fue vacunado. Entonces, una vez entra, él tiene anticuerpos y tiene el sistema inmunológico que reconoce los antígenos, pero en ese caso, como viene con una glicosilación distinta, los anticuerpos no van a poder reconocer en la región proteica del virus, y pues el virus logra eludir esos anticuerpos y logra infectar. Y una vez infecta, pues ya la logró. Con un solo virus que entre en una célula, podrá hacer muchos más virus, y ya, pues ya la hizo el virus desde ese punto de vista. Entonces, por eso es clave entender este tipo de cosas. Por eso también es clave entender con la glicosilación por qué generalmente es más fácil que un familiar contamine a otro familiar, porque generalmente tenemos azúcares que son comunes, afines. Es decir, el hijo que infecta más fácilmente al papá, desde ese punto de vista. Es más fácil que el hijo infecte al papá o el hermano digamos, al otro hermano, y no un extraño a otro extraño.
Ahí obviamente cuenta la carga viral, es decir, como en el que puse el ejemplo de los cerdos y de la influenza, la carga viral cuenta. Entonces, no es lo mismo que yo me haya tragado un virus vía aerosol a que me haya tragado 1.000.000 de virus o 1.000 virus o 100 virus en un recinto cerrado donde tuve oportunidad de inhalar muchos más virus. Entonces, el número de virus cuenta, o sea, no es despreciable. Y no es despreciable porque en ese caso, como los azúcares son de baja afinidad, cuenta qué posibilidades tiene de que el mayor número de virus se queden pegados a las células y puedan fortuitamente encontrar mecanismos de entrada a la célula, sin utilizar necesariamente el receptor tan específico, hablándolo desde el punto de vista de carga viral. Entonces, ¿qué pasa con los azúcares? El problema es que los azúcares varían tanto que dése cuenta que los coronavirus, aquí están todos los virus agrupados de cómo los virus, algunos prefieren glucosaminoglicanos, otros prefieren azúcares tipo neutros, grupos sanguíneos, que es el azul, glucosaminoglicanos el verde, y ácido siálico el que está arriba. Y teniendo en cuenta que el ácido siálico es simplemente el que está por regla general en la parte terminal de los azúcares y que tiene una carga negativa. Pero este ácido siálico puede no estar ubicado en este sitio, puede estar ubicado también internamente dentro del azúcar. Es decir, siempre está ubicado en la parte superior, puede estar en la parte interior. Como dado que el ácido siálico tiene una carga negativa, entonces eso es muy importante para el tipo de azúcar que se conectan. Estos ácidos siálicos para aumentar la complejidad, pueden ser modificados, digamos, epigenéticamente y depende de la nutrición del individuo. Quiere decir, por ejemplo, que los pacientes diabéticos, por ejemplo, y hay enfermedades que se han visto crónicas generadas, por ejemplo, en la hipertensión, generada en la diabetes, en muchas otras enfermedades crónicas, en la artritis, que que los individuos modifican el tipo de glicosilación a lo largo de la vida y dependiendo de la cantidad de azúcares que haya presentes en el cuerpo. Esos experimentos están hechos en in vitro, donde simplemente se ponen virus en células con diferentes azúcares. Por ejemplo, se pone con DMEM o se pone con RPMI o se pone en el medio de cultivo principalmente manosa o se pone principalmente fucosa o se pone principalmente determinados tipos de azúcares. Y dependiendo del tipo de glicosilación, el virus después cuando se cultiva y se pone a ratones tiene una patología o un comportamiento completa y absolutamente diferente. Los individuos epigenéticamente, es decir, una vez la rama está construida y la proteína sale, es decir, o la proteína sale a la célula, o ya sea que sea secretada o que sale a la membrana citoplasmática, los nutrientes pueden pegarse a los azúcares y modificar, por ejemplo, los tipos de azúcar. Y eso modificar la afinidad por los virus. Y eso hacer que un individuo sea más susceptible o menos susceptible a una cepa viral dependiendo del tipo de azúcar que traiga el virus. De tal manera que entonces lo que se ha visto es, por ejemplo, con el virus del Zika, que es un experimento de artículos publicados en los cuales se le dejan los azúcares normales y se ponen al ratón y el ratón muere. Si se logra remover los azúcares del virus del Zika y se le ponen ahora al zancudo y se ponen ahora al ratón, el ratón vive. Es tan importante los azúcares y tan fundamental en los virus que de eso depende que sean infecciosos o no infecciosos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los azúcares influyen
pequeñas modificaciones conformacionales de las proteínas. ¿Dónde está ubicado el azúcar? Es decir, si está ubicado en la asparagina número 1 y el ubicarse en la asparagina número 1 hace que esa proteína se doble o no se doble en ese punto, es decir, cercano o tenga la forma de U o la forma de una V o la forma, que tenga una forma determinada, va a facilitar que esa proteína se una con mayor facilidad al receptor de la célula y pueda, digamos, infectar más rápido en cuestiones de minutos o en cuestiones de segundos, o no infectar porque el individuo estornudó, porque el individuo carraspeó, porque el individuo eliminó el virus. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un ejemplo es el muy conocido de rotavirus, en el cual, dependiendo de la cepa, por ejemplo, y dependiendo del tipo de dónde está ubicado el ácido siálico, en este caso el triángulo, no es lo mismo si está ubicado en este sitio donde está el azul, aquí en la mitad, si está ubicado arriba y abajo, o si está solamente ubicado, y dependiendo del tipo de enlace que tenga aquí, dése cuenta que en este caso es un enlace alfa 3, beta 3, este es beta 3, beta 3, alfa 2. Dependiendo de eso, depende que la cepa de rotavirus infecte a unos individuos y no a otros. Y entonces eso determina que la vacuna para los niños de rotavirus, para unos niños, dependiendo de ese grupo sanguíneo y dependiendo de dónde está ubicado, sirva o no sirva. Y exactamente lo mismo va a ser con el coronavirus. Todas las estrategias que están utilizando las vacunas, el problema es que si son las vacunas muertas, están generando el virus en las células Vero. Y las células Vero son de mico. Y el mico glicosila distinto al humano. Luego esas vacunas traen con un tipo de glicosilación tipo mico, no humano. Empezando por ahí. Entonces, eso de entrada, teóricamente ya explica por qué tienen una menor potencia inmunogénica. Segundo, las de Pfizer y las de cualquier otra vacuna, nos ponen solamente una proteína, no todas. Al poner el virus muerto completo tiene una ventaja, y es que al virus le va a quedar muy difícil que mute el 100% de todas las proteínas. Ahora, en cambio, con las que nos van a poner solamente una proteína, pues la facilidad con que el virus mute una sola proteína es mayor, y más siendo la proteína que reconoce los receptores que tiene más puntos calientes de mutación. Y si cambia los sitios de glicosilación, porque estos virus son altamente glicosiladas, y si la glicosilación depende del paciente, y si el virus cambia nomás los sitios de glicosilación, pues ya va a variar completamente, digamos, no solamente la rama que depende del individuo, sino que de esa manera eludirá fácilmente los anticuerpos. Eso explica que todos los virus RNA, incluyendo la influenza, incluyendo los rinovirus, incluyendo el dengue, incluyendo el ébola, que son altamente glicosilados, la inmunidad sea muy baja. O sea, la inmunidad dura poco. Para coronavirus se estima más o menos 6 meses, y en el mejor de los casos 1 año, cuando hay una buena respuesta inmunogénica. ¿Cuándo se ejerce una buena respuesta inmunogénica? En los virus vivos atenuados, o sea, cuando uno padece la enfermedad y no fue tan grave, o sea, no lo mató, y pues entonces uno podía hablar de que es similar a un virus vivo atenuado. Entonces, en ese caso, digamos, sería en el mejor de los casos, quedaría con una inmunidad de más o menos 1 año. Ahora, cuando son emergencias como las que tenemos, pues yo pienso que la respuesta va a ser muchísimo, muchísimo más corta. Es decir, en conclusión, yo lo que pienso es que las vacunas no van a ser la solución para la pandemia. Que la solución para la pandemia es el comportamiento que demostró China, que es el control, y no dése cuenta que China
se preocupa más por exportar las vacunas para decirle al mundo que sí está colaborando que en vacunar su población, que son 1.400 millones de habitantes. Entonces digamos que si uno mira la proporción de individuos vacunados con respecto a la población que tienen, pues tienen un muy bajo porcentaje de vacunación y les interesa más exportar, pero es más porque la vacunación se volvió política. Es decir, los países occidentales no cifran su campaña o no, digamos, no sientan sus bases porque no lo pueden hacer porque tienen una estructura social completamente diferente, nada parecida a la China, y no pueden controlar la pandemia sino poner las esperanzas en una vacuna, mientras que China no pone las esperanzas en una vacuna, pone las esperanzas en lo que están haciendo, en el control, en la organización social, en la concientización social, en tener una respuesta eficiente, en aislar los pacientes y no en la vacuna. Si no, China ya no le alcanzaría ni a producir sus vacunas para su población, porque son 1.400 millones. Y en cambio están exportando, lo cual uno inferiría que ellos no cimentan sus esperanzas en la vacunación, sino en lo que están haciendo. Y le venden la vacuna a los que están desesperados, que son estos países que creen tontamente que las vacunas va a ser la solución. Y las vacunas no van a ser la solución porque no van a durar mucho. Ahora, estamos en una emergencia. Y como estamos en una emergencia, siempre me preguntan, ¿usted se va a vacunar? Y digo, pues si alcanza, pues yo me vacunaría. Es decir, si alcanza la vacuna, pues yo me vacunaría. Que tenga esperanzas y que eso vaya a ser para nada, 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 ninguna esperanza en que eso me va a proteger de infecciones, ni de reinfecciones, ni nada de esas cosas. Ahora, entre tener un anticuerpo contra, así sea con una eficiencia del 1% y tener cero, pues es mejor tener al menos 1% de esperanza y no cero de esperanza. Me refiero a los alcances que pudiera tener la vacuna. Entonces, en ese sentido, independientemente de cuál vacuna sea, lo mejor es vacunarnos, pero no tener ninguna, digamos, esperanza de que eso sea efectivo para que nos protejamos. Y yo dejo ahí para que me hagan las preguntas. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Excelente su conferencia. Yo quisiera que nos, frente a tan alta complejidad que se presenta, tenemos alternativas, o sea, que no sea, que no tenemos esperanza, además de tener, porque aunque tengamos cuidado, aunque seamos, mantengamos todas las medidas, sí tendríamos esperanza para, en caso de contagios. Pues esa fue la primera pregunta que me hice cuando el virus llegó a Colombia, es ¿qué iba a hacer yo para protegerme yo, siendo totalmente y absolutamente egoísta, que es algo natural de cualquier humano? Y en segundo lugar, ¿qué iba a proteger a mis hermanos que son mayores que yo y cómo iba a proteger a mi familia? Yo lo que les he dicho y la pandemia me ha permitido comprobar con una sorprendente y agradable sorpresa, digamos, y es que sí hay tratamiento para las infecciones virales, que la desgracia fue habernos vendido la idea de que no había tratamiento para las infecciones virales. En resumidas cuentas, lo que yo he aprendido es que los virus RNA hacen tres cosas. Uno, inducen mecanismos oxidativos, que es la clave para todo lo que dije sobre los IRES. Dos, estimulan los mecanismos inflamatorios, aunque el mecanismo de manera directa, o sea, hay proteínas de los virus que inducen el mecanismo de la vía inflamatoria NFKB, aunque el mecanismo de oxidativo, de generar especies reactivas de oxígeno o cualquier otro mecanismo, puede estimular la vía inflamatoria. Y en tercer lugar, lo que hacen es inhibir completamente la vía antiinflamatoria, exclusivamente la vía de PPAR gamma. Hoy en día, algunos virus no utilizan inhiben otro factor que se llama NRF2. NRF2 es clave también entenderlo, también lo menciono para los que quieran estudiarlo. Eso es clave como una respuesta antiinflamatoria. Entonces, a mí lo que se me ocurrió y lo único que digo que es mi aporte, y en el artículo que mandé a una revista internacional donde pongo todo esto que estoy diciendo, es quizás, digamos, el aporte, y espero que
que alguna revista me lo reciba, aunque lo mandé a la de más alto, para empezar, porque es mejor que de una vez le den a uno madera en la más alta y saber uno a qué atenerse. Entonces, lo que expongo es que lo que deberíamos hacer, y digamos, es una carta que yo mandé a la Sociedad de Farmacología, es la base, el que quiera se lo puedo mandar, digo, para proteger el artículo que estoy sometiendo, pero ahí estoy diciendo básicamente eso, que lo que hay que atacar a los virus es en los 3 puntos. 1, inhibir la vía NF-κB. 2, inhibir los mecanismos oxidativos, y de esa manera se frena la cantidad de virus producido por célula. Eso fue lo que descubrí en rotavirus y eso es lo que también se ha descubierto con coronavirus. Y estimular la vía antiinflamatoria. ¿Cómo se inhibe la vía NF-κB? Pues con antiinflamatorios común y corriente, y en caso extremo con dexametasona. ¿Cómo se inhibe también la vía NF-κB? Con cosas que tenemos en la cocina colombiana, como es la cúrcuma y el jengibre, que son excelentes inhibidores de la vía NF-κB, la curcumina y los productos que tienen el jengibre. También hay otros inhibidores como es la quercitina, que está en el repollo morado, que ya lo están vendiendo en cápsulas, que son excelentes inhibidores de la vía NF-κB. ¿Cuál es el principal inhibidor de la vía oxidativa? El único que yo he descubierto, hay varios, es el glutatión y la N-acetilcisteína. Entonces yo he utilizado la N-acetilcisteína como base porque simplemente me permite utilizar hasta 32 gramos vía oral. 32 gramos jamás uno los usa. Yo en los peores de los casos, en los pacientes graves que me ha tocado atender, me ha tocado dar 1200 cada hora por un tiempo corto, basta generalmente por 12 horas, o sea que no alcanzo a dar los 30 gramos jamás en las 24 horas que se pueden dar, con una salvedad, y es que se podían dar más de los 32 gramos porque el paciente está en una condición oxidativa global, cuando uno le toca dar esa emergencia. Esa dosis uno nunca la da cuando el paciente hasta ahora está comenzando con los síntomas. Entonces, la experiencia que he tenido es que cuando uno empiezan los síntomas, hay que arrancar con dosis altas de una vez para frenar la cantidad de virus producido por célula. Esa es la clave. Entonces, yo en un comienzo arranqué dando consejos de que se tomaran un sobre cada 6 horas, 2 sobre... No, yo a lo que he aprendido, aprendido de los pacientes es que es mejor, así sea una gripa aparentemente normal, es mejor arrancar con 1200 miligramos cada 2 horas, y si es un virus normal, a las 24 horas está perfecto, no tiene nada. Si es coronavirus, todavía continúa con dolor de cabeza, con malestar, ¿cierto? Pero ya no tan agudamente como estaba antes. Y en tercer lugar, lo que recomiendo, o sea, que la gravedad, pues eso sí lo tiene que dar uno, el médico, y tiene que responsabilizarse de uno asumir en qué condiciones está para la dosis. Y en tercer lugar, estimular la vía antiinflamatoria, que es la vía de PPR gamma. La vía de PPR gamma se estimula con agonistas de eso, como los fibratos, o sea, el clofhidrato, el gemfibrosil. También se estimularía con el DHA, o sea, la emulsión de Scott, que es la que he utilizado en Colombia porque no tenemos más, nosotros no producimos DHA en Colombia. Entonces, con emulsión de Scott se estimula con ácido retinoico, o sea, vitamina A. Se estimula también con vitamina D. Y la vitamina C también como antioxidante, entonces sirve, aunque no es un potente antioxidante, simplemente que, digamos, ayuda a restablecer todo el mecanismo oxidativo que altera el virus. Entonces, yo con estos 3 tratamientos, utilizando inhibidores de la vía NF-κB, inhibidores del mecanismo oxidativo y estimuladores de la vía PPR gamma, he logrado controlar procesos infecciosos en pacientes agudamente enfermos, porque en un comienzo el sirirí que le ponían a uno era, no, es que el 80% se curan solos. Sí, pero deja secuelas, en primer lugar, en muchos deja secuelas, por ejemplo, secuelas de inflamación pulmonar que quedan con inhaladores de por vida o con oxígeno de por vida. Y en muchos pacientes, la prueba de oro fue que cuando me tocó pacientes que ya estaban saturándose en 75, 80. Ahí fue la prueba de oro, y que haya logrado yo salvar esos pacientes que estaban agudamente enfermos fue mi mayor sorpresa, agradable, y yo los invito a todos a que, pues, si tienen alguna emergencia, pues
pueden consultarme, pueden llamarme, yo con todo gusto atendía a mucha gente que ni conocí, es decir, me escribían simplemente a todo mundo atendí. La sorpresa fue agradable, no tuve que mandar a nadie al hospital, a nadie es a nadie, no mandé un solo paciente al hospital. No tuve a nadie que decirle, váyase a urgencias porque usted está grave y no, todos los manejé. Llegué a manejar altas dosis de antioxidantes, incluyendo ayudantes potentes como la cloroquina, de la cual desafortunadamente Trump la hizo caer en desgracia, porque empiezan a mencionar que un solo fármaco es capaz de inhibir el virus y eso no es cierto. Hay que hacer un set de fármacos que actúen en los 3 sitios. Okay. Pues grandioso, excelente, o sea, emocionante escuchar esto. Hay muchas preguntas, Carlos, muchas donde se agradece la presentación, excelente presentación. Voy a sacar aquí una pregunta, y es si existen patrones de glicosilación por razas, por ejemplo, ¿valdría la pena hacer vacunas por regiones de acuerdo a la raza humana? Sí, es cierto, aunque no se ha podido concluir nada, pero sí hay artículos perfectamente en los cuales, pues no hablemos de razas, de grupos étnicos. Sí, claro, sí, cada persona, por ejemplo, la población negra puede glicosilar de una manera parcialmente diferente a la población blanca, porque obviamente expresan genes diferentes. Los japoneses, y eso explica que hayan determinados microorganismos propios para cada población. Sí, eso ocurre. No está tan bien estudiado como para decir ya hay conclusiones así majestuosas y ya podemos decir que no. No, hay cosas que sugieren. Okay. O sea, que haya diferente glicosilación, eso sí es cierto. ¿Qué tanto impacta en las infecciones? Es lo que no está bien delimitado. Ok. Preguntan, ¿existe una relación entre la glicosilación con la resistencia de las personas ante el SARS-CoV-2? Seguramente, y eso es lo que explica, por ejemplo, que los niños sean menos infecciosos, que tengan más resistencia, no solamente porque tienen menos de la enzima ECA2, como que es la receptora, sino porque el patrón de glicosilación. Los niños glicosilan de manera diferente a los adultos, y los adultos de manera diferente a la tercera edad. Glicosilamos de manera diferente a lo largo de la vida. Y eso explica que tengamos diferentes susceptibilidades a las infecciones a lo largo de la vida. Por ejemplo, la E. coli fácilmente se pega al tracto respiratorio superior en los niños, sobre todo, perdón, sobre todo en los niños recién nacidos. Qué pena. Sobre todo en los niños recién nacidos, y por eso a los niños recién nacidos no se deben besuquear, porque en cambio en los adultos, la E. coli nosotros no la tragamos y pasa derecho. No se agarra ningún azúcar en el tracto respiratorio. Entonces, ahora en los ancianos puede volver a haber otra vez neumonías por E. coli, porque vuelve y cambia el patrón de glicosilación. Y lo mismo pasa con muchos virus. O sea, muchos virus son, o sea, el patrón de glicosilación cambia a lo largo de la vida. Ok. Preguntan, y está un poco asociado a la respuesta que ya se ha dado, es, en conclusión, ¿las glicosilaciones influyen en que hayan personas asintomáticas con síntomas leves y síntomas más fuertes? Adicional a la carga viral. Estoy seguro y absolutamente que sí. Desde un comienzo intenté explicar, pero explicárselo eso al público en general a través de una emisora en 2 minutos o en 30 segundos, y sin saber esto que expliqué, queda muy difícil. Y eso que apenas expliqué por encima. Mejor dicho, para explicar glicosilación hay que hablar horas y horas y horas de la complejidad que implica y de las consecuencias que se tienen. Entonces, seguramente sí, claro. Y eso explica que si es diabético tenga más riesgo. Y eso explica que dependiendo de qué fármacos están tomando y si es hipertenso, si no es hipertenso, tenga mayor predisposición o no a las infecciones. Aquí, ¿existen ensayos clínicos con análisis estadísticos que demuestren la efectividad de las combinaciones de fármacos que se propone, o la evidencia en observaciones de casos individuales? Gracias por esa pregunta. La respuesta es no.
ojalá lo hubiera. A los médicos los encasillaron y los embrutecieron, porque pues qué pena, siempre lo digo así, aunque se enojen conmigo, con una cosa que se llama un gol estándar que tienen, que se llama doble ciego. La prueba de doble ciego es una técnica, no un método científico, es lo primero que hay que, y la gente ya tiene que saber que es diferente entre una técnica y un método científico, que son dos cosas diferentes. Y es una técnica en la cual es ideal para cuando uno quiere examinar un solo fármaco y compararlo con otros o con otros métodos, pero se vuelve bien difícil cuando uno va a manejar un set de fármacos. Ese reto ya me lo han puesto para decir que la N-acetilcisteína, ¿por qué no la pruebo y hablo un doble ciego? Le digo, correcto, hagamos el doble ciego, yo no tengo ningún problema. De una vez les digo, el efecto va a ser mediocre. Porque un solo fármaco, en un solo punto, yo ahí me la juego y espero que la historia me dé la razón. No habrá un solo fármaco que sea capaz de inhibir el virus. El día que eso ocurra, ese fármaco será tan peligroso como el virus, porque los mecanismos que tiene el virus van unidos con el mecanismo celular. Entonces, hallar un fármaco que sea capaz de inhibir 100% un virus sería tan peligroso como que va a inhibir muchas cosas de la célula y va a ser tan peligroso o va a ser mejor tener la enfermedad que no nos apliquen el fármaco. Es decir, entonces yo lo que pienso es que el error está científico a nivel mundial en el concepto monoteísta que tenemos nosotros tenemos la esperanza de que una sola vacuna cure todo, buscamos que un solo fármaco cure todo, buscamos que un fármaco cure el cáncer, buscamos que la explicación de un Dios nos explique el mundo, y resulta que el mundo es más diverso y es más complejo, y los virus hacen muchos mecanismos complejos y no uno solo, y no dependen de un receptor, dependen de varios. Y no es un solo el mecanismo, depende de varios. El error está en que los médicos se centraron en el mecanismo inflamatorio y descuidaron el mecanismo oxidativo. Otros se centran en el oxidativo y descuidan en estimular el antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ese es el error, es un error conceptual científico de pretender buscar una sola cosa que solucione todo. O sea, es el mismo concepto, digamos, que tenemos o que buscamos los humanos de tener un remedio único. Ese es el error. Así es. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿los ACs neutralizantes de alta afinidad será suficiente para que un individuo sea inmune al SARS-CoV-2 de manera sostenible sumando su inmunidad celular? Perdón, no entendí bien. ¿Los qué? Los ACs neutralizantes de alta afinidad serán suficientes para que un individuo sea inmune de manera sostenible sumándole su inmunidad celular. Pues digamos que, por ejemplo, que el éxito lo han tenido de forma parcial, por ejemplo, con Trump. Le pusieron el anticuerpo monoclonales. Todo es un azar. ¿Por qué no sirvió tomar suero de pacientes convalecientes y aplicárselo a pacientes en UCI que se estaban muriendo y que necesitábamos recuperarlos? ¿Por qué los pacientes en UCI que se están muriendo de coronavirus están inundados de anticuerpos? O sea, los pacientes que mueren en UCI están llenos de anticuerpos y llenos de células que reconocen el virus, pero no son efectivos. ¿Cuál es la razón? La pregunta. La razón es la glicosilación. La razón es de que el virus hay varias. Uno, la glicosilación, y dos, que cuando el virus hace septicemia viral ya se vuelve imposible controlar porque están los múltiples órganos dañados. O sea, el error está en dejar que haya septicemia viral. Ese es el error. Lo que se debe hacer es empezar el tratamiento muy temprana y nunca comernos el cuento de que no solamente acetaminofén y antihistamínicos y esperen en su casa para ver si requiere ir a UCI o no ir a UCI. Ese es el error. Y en UCI, pues si me dicen la N-acetilcisteína, me han preguntado los residentes en las clases, en UCI serviría en los pacientes gravemente enfermos la N-acetilcisteína, y le digo, solo no.
No creo que sea solo porque estamos hablando de una septicemia, de un ataque multisistémico. Y eso es como si me preguntaran, ¿los antibióticos sirven en la septicemia bacteriana? Y digo, no, tampoco sirven. Depende más de las condiciones del paciente que de los antibióticos. Si fuera así, los antibióticos fueran tan eficientes, no tendríamos infecciones los que trabajamos en células cuando se nos contaminan las células. Bastaría ponerle antibióticos y ya. Pero no, lo que sirve es el sistema inmunológico. Entonces, poner anticuerpos es una cosa que depende de la suerte del paciente. Si el anticuerpo que le están poniendo de alta afinidad logra reconocer la proteína y es reconocible y lo neutraliza, pues se salvó el paciente y eureka, la hicimos. ¿Va a servir ese anticuerpo para todos los pacientes? No va a servir para todos los pacientes porque todos los pacientes van a tener diferente patrón de glicosilación en diferentes sitios y entonces va a encontrar que ese anticuerpo le sirve a unos y a otros no. Y eso es al azar. Y entonces usted va a gastar millones de pesos en individuos jugando al azar. Muy bien. Profesor, aquí hay otra pregunta que dicen, ¿por qué no se definieron protocolos de manejo farmacológico y si se decidieron por la vacuna? ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Mi opinión es que el peor error que cometen los médicos y los científicos es creer que el virus explica la pandemia. La pandemia no se explica por el virus. La pandemia se explica por la... O sea, siempre digo, del 100% del conocimiento que explica una pandemia, para uno entenderla, 10% del conocimiento pertenece al microorganismo. 90% es política, economía y cultura. O sea, condiciones políticas, económicas y culturales. O sea, es más, para poder entender una pandemia y para dónde va y si va a tener éxito, si se va a parar, entender la política que entender el microorganismo. China logró controlar la pandemia con solo medidas políticas, no con vacuna. Es decir, el evento de emergencia lo logró controlar, pero la pandemia la controla es con medidas políticas, no con vacunas. Y estos países no entienden eso. Entonces, la única manera de controlar la pandemia es con algo que el sistema organizacional que tenemos no va a ser capaz. Conclusión, esta pandemia va a permitir acelerar la caída del capitalismo. Esa es la verdad, aunque no les guste. ¿Para dónde nos van a llevar? No sé. Pero desde el inicio de la pandemia les dije, el futuro de la pandemia depende de si gana Trump o pierde Trump. Y aposté en uno de los videos que dije, si gana Trump, no va a haber vacunas. Si pierde Trump, van a acelerar las vacunas. Lo dije en muchos sitios. Hoy en día que estamos hablando, que todo el mundo occidental se unificó alrededor de las vacunas, porque es la esperanza que tienen los que gobiernan. Falsa esperanza, porque ellos saben que no pueden hacer lo que está haciendo China, porque no tienen el sistema que tiene China, porque no tiene la organización social que tiene China, porque puede hacer más Cuba, puede hacer más Vietnam, puede hacer más Laos, es decir, los países denominados del órbito socialista, porque tienen una estructura social que les permite controlar la pandemia aunque no tengan vacuna y se dan el lujo de producir vacunas y exportarlas a vendérselas a los que sí creen que la vacuna es la solución. Pero las pandemias se controlan es con medidas políticas, sociales y culturales, no con vacunas, menos con estos virus. Esos ayudan, pero si no hay una organización social, no va a haber. Así es de que mi recomendación es vacúnense y prepárense para que la pandemia continúe. Aunque nos digan que ya no hay pandemia, aunque nos digan que ya la pandemia la pararon, porque a ellos les interesa generar esa falsa sensación, porque ya el peligro desapareció, que era Donald Trump, que tenía el botón, y no por Donald Trump como persona, sino por el grupo político y económico que representa. Si ese grupo político y económico continúa y continúan teniendo poder en muchos sitios del mundo, no van a seguir utilizando la pandemia para dirimir esas diferencias que tienen ellos. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso yo les decía el año pasado, entiendan más qué representa Trump y qué representan los que se oponen a Trump
para saber para dónde va la pandemia que ponerse en estudiar secretos del virus quienes no son virólogos. Esa es mi opinión. Muy bien. Controversial meterse en... Absolutamente. No nos vamos aquí a la... Por eso en la Facultad de Medicina nunca me invitan, porque decían que yo me la pasaba hablando de política, pero yo qué quiere que les hable, pues yo de virus les hablo todo el tiempo que quieran, pero para entender la pandemia jamás. Estudiando el virus uno no entiende la pandemia. Podríamos seguir en este tema mucho más tiempo, pero yo quisiera ya dejar acá. Hay muchos comentarios y todos en el sentido de que la presentación ha sido excelente. Gracias, Carlos, nuevamente por este espacio, por haber aceptado la invitación. Para concluir, quiero invitarles a su participación en el seminario dentro de 8 días, que está relacionado con este tema también del COVID, que será presentado por la profesora Lucy Gabriela Delgado en la conferencia titulada Respuesta inmune frente al SARS-CoV-2, implicaciones en su diagnóstico y la vacunación. Entonces, a todos muchas gracias. Y Carlos, podremos contar nuevamente seguramente con usted. Claro, Los cuando quieran. Gracias por invitarme y cuando quieran. Muchas gracias. Palmas arriba de parte de todos por tan excelente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Haber compartido con nosotros todo su conocimiento y toda su experiencia, fantástico. Además es muy emotivo para mí saber que usted ha salvado, o sea, que ha recuperado tanto paciente, es una cosa de admiración y respeto. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Hasta luego, hasta dentro de 8 días nos veremos. Bueno, luego. Gracias. Hasta luego.